Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la charla informativa Transformación Digital en la Industria, Sistemas Ciberfísicos, Retos y Aplicaciones. Mi nombre es Sergio Arones y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de este evento nos acompaña Sergio Aranda y Carlos Díaz. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, pueden dejarle la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la clase tendremos un espacio para responder a todas sus interrogantes. Y ahora sí, Sergio y Carlos, les cedo la palabra para que inicien con el evento. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Sergio Aranda. Voy a proceder a compartir la PPT. Empezamos por allí. A ver, déjenme compartir. Bien, sí se ve, ¿cierto? ¿Me escuchan bien y sí se ve? Sí, Sergio. ¿Me confirmas? Genial. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias, Areli. Eh, buenas noches con todos. La charla informativa de hoy lleva por nombre Transformación Digital en la Industria, Sistemas Ciberfísicos, Retos y Aplicaciones. Como iniciativa para difundir el curso de simulación y ingenieros digitales, próximos a iniciar el 7 de septiembre, ¿no? Bueno, una pequeña información de quien les habla. Yo soy Sergio Aranda, soy docente de tiempo completo de enseñanza asociado de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC, ingeniero electrónico de profesión de la UPAO y una maestría en ingeniería en sistemas automatizados de la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Tengo experiencia también industrial. Trabajé en Alta Continental, Lindley, Corporación Hayduk, en la planta de Cosco en Ancash, y también como ingeniero de proyectos en el área de industrial y eléctrica en Precisión Perú, y ahora como docente a tiempo completo en la especialización de automatización industrial en la Universidad de Ingeniería y Tecnología. También nos acompaña el profesor Carlos Díaz Pozzoli. Profesor Carlos, no sé si nos podría dar una pequeña intro de su experiencia. Gracias, Sergio. Buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, actualmente yo soy director de negocios en la empresa Control System Integration, integrador de soluciones con más de 25 años de experiencia. Yo personalmente tengo 30 años de experiencia en el negocio de todo lo que es automatización industrial, inteligencia operativa y últimamente en lo que es aplicación de ciencia de datos a la industria. Mi formación es en electrónica y sistemas electrónicos computarizados. Enseño en UTEC en pregrado y en posgrado desde hace ya casi 10 años y comparto pues el dictado de cursos de la especialización de automatización con Sergio ya bastante tiempo en la universidad. La idea de este curso es compartir no solamente conocimientos de tecnología, sino también experiencia profesional con los participantes del programa. Gracias, Sergio. Listo, listo, profesor Carlos, muchas gracias. Bueno, aparte del staff de profesores, también tenemos al profesor Rafael Vera, del Departamento de Energía, el profesor Diego Jara del Departamento de Electrónica y Mecatrónica, y también al profesor Denis Alarcón, quien apoya en el Departamento de Energía con el profesor Rafael Vera. En fin, mayor información del expertise de cada uno de los profesores lo pueden encontrar tanto en LinkedIn, tanto como en la página web de posgrado, donde se difunde el curso. Bueno, empezamos ahora sí con la charla. Eh, Esta charla tiene dos modos. Un primer modo, que es la parte teórica, que es la que yo explico, y luego la parte aplicativa de ejemplos prácticos a cargo del profesor Carlos Díaz. Vamos a empezar con una imagen que nos va a traer la reflexión, que es la revolución. Lo que estamos viendo en este slide es una imagen, ¿no? Muy característica de la Revolución Francesa, para entender un poco el contexto histórico y la palabra revolución que nos encontramos ahora. Bueno, la Revolución Francesa es un contexto histórico muy importante que tiene como hito eh, el cambio, ¿cierto? El cambio de los cimientos de la democracia moderna, que fue aproximadamente en 1790, ¿no? Constituye un gran conflicto social, un gran conflicto político que pasó en Francia por esas épocas. Entonces, a lo que quiero llegar es que esto cambió la historia. Eh,
formó las bases de algo nuevo que antes no existía, que vendría a ser en este caso la democracia moderna, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que ese es un punto de inflexión importante, un punto de inflexión histórico en este caso, o un punto nuevo de partida, lo que conlleva a, como indica aquí, la palabra revolución, que consiste en el cambio de sistema, un cambio de paradigma, una sustitución de algo que existía y funcionaba por algo nuevo, ¿ok? O la transformación. Entonces, es estas palabras que están sombreadas lo que conlleva mucho a a la exposición del día de hoy. Revolución y transformación. Bien, eh, como hito importante, esto conlleva una nueva revolución. Obviamente pasan demasiados puntos en la historia, distintos puntos de inflexión. Esto no es una charla de historia, pero nos importa una palabra, que es revolución preindustrial. Entonces, si bien si conocemos un poco de esto, trata también de un cambio de un sistema que funcionaba, la sustitución de algo que funcionaba, que era el trabajo a mano, por un trabajo ya de máquina orientado a la producción masiva de productos. ¿Listo? Ese es un poco los puntos de inflexión que existen a lo largo de la historia. Por ejemplo, la pandemia nos cambió el estilo de vida. Antes no existía el trabajo virtual, existía el trabajo presencial, las aulas cambiaron, los entornos cambiaron, todo cambió, porque hubo en este caso, una transformación de algo que funcionaba bien por algo novedoso. Entonces, eso es un poco lo que quiero llegar a explicar, el contexto y la importancia de lo que vendría a ser la transformación digital aterrizada a las industrias o a los procesos industriales, que es el foco de interés de todos los presentes. Bien, la revolución industrial trae transformación y la transformación trae la digitalización. Estos conceptos están fuertemente ligados porque tal cual lo vimos en el slide anterior, la sustitución de algo que funcionaba o la sustitución de algo que en su momento era bueno fue reemplazado por algo que necesitábamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Francia, la Revolución Francesa, para tener en este caso, un punto de partida social, democrático, que dejen claro cuáles son el correcto desarrollo, en este caso social y económico y político, ¿no? Y en el caso de la industria pasa algo muy parecido. Empezó con una revolución, lo que conlleva una transformación, y ahora, 2026 o pleno siglo XXI, esto se traduce con un sinónimo, una palabra, una analogía que se llama digitalización. Entonces, existen distintas herramientas, obviamente, que esto han repotenciado para llegar al punto de decir que estamos en una digitalización, gracias a la revolución industrial. Bien, ahora sí, nos enfocamos a lo que nos interesa. Si bien esta imagen es una imagen bueno, que ya muchos conocen o que ya saben de qué va. Aquí lo que trato de hacer o explicarles es ubicar cronológicamente dónde nos encontramos y lo importante de esto, ¿no? Si bien existen cuatro revoluciones oficialmente escritas, oficialmente, ¿cómo decirlo? Aterrizadas en distintos contextos bibliográficos o libros de investigación, que son las cuatro que aparecen aquí, la primera hasta la cuarta revolución industrial. Existe una quinta que todavía está en estudio, que vendría a ser una 5.0, que es más que todo una sociedad interconectada. Pero eso no es el foco de la sesión del día de hoy. Entonces, a lo que quiero llegar es que oficialmente tenemos cuatro revoluciones registradas, que son las que se encuentran aquí, aproximadamente en esos tiempos, ¿no? En esos tiempos de desarrollo. Bueno, eh, la primera revolución, que está utilizando la máquina de vapor, que son las primeras factorías. La segunda revolución, donde la electricidad entra a hacer un rol protagonista, donde los objetos protagonistas vendrían a ser los motores, lo que revoluciona la línea de ensamblaje. La tercera, gracias a la electrónica, se desarrollan controladores cada vez más pequeños, cada vez más embebidos, lo que entra a detallar el protagonismo del controlador industrial, o llamado PLC, ¿cierto? Y con la línea de automatización, con un enfoque más global, más social, más de globalización e interconexión de servicios en todo el mundo. Y el día de hoy, no, ahora nos encontramos aquí en la cuarta revolución industrial, que vendría a ser la transformación digital de los procesos, donde el gran protagonista son los datos. Entonces, si tratamos de entender un poco el contexto histórico de todo lo que hemos explicado en estos pequeños slides,
es que nos encontramos en un punto histórico, en un punto de cambio, en un punto de transformación orientado a la digitalización de los procesos, ¿no? Tal cual lo pueden observar en este slide para entender el contexto histórico de lo que vamos a explicar el día de hoy. Es eso. Mm, Si bien la transformación digital está enfocado más a y es cierto, a la integración de tecnologías, ¿no? Para fines de convergencia de dos mundos operativos que normalmente estaban separados, que es la tecnología de la información y las tecnologías operativas. Existen en el medio múltiples herramientas que lo veremos ahora, donde uno de ellos son los sistemas ciberfísicos y la digitalización de ejemplos digitales, que han favorecido esa integración, esta convergencia de estos dos mundos que eran como agua y aceite. Ahora se están integrando. Bien, continuamos. Entonces, ya queda claro que hoy en día nos encontramos en esta cuarta revolución industrial, en donde el gran protagonismo son los datos, protagonistas de los datos, o los sistemas ciberfísicos, ya veremos, explicaremos qué son los sistemas ciberfísicos, donde el propósito de esto es generar entornos inteligentes. Hay un montón de entornos inteligentes según la bibliografía de aquellos especialistas que estudian la cuarta revolución industrial o industria 4.0, que es el nombre comercial como se le conoce en todo el mundo. Estos entornos, esos entornos inteligentes existen mucho. Algunos libros lo clasifican como 6 u 8, donde el que obviamente nos trae aquí a la discusión es el Smart Factory. Entonces, la palabra smart, la palabra smart ya tiene una, un protagonismo, la palabra inteligente. Entonces, como parte de ese pináculo o punto más importante en la transformación digital, el propósito de ello es crear fábricas inteligentes. Entonces, si tú utilizas sistemas ciberfísicos o la tecnología cual fuese, definido por los distintos bibliografías de 4.0, el propósito es llegar a una fábrica inteligente, una fábrica que se autogestione sola, se controle sola, se automonitore sola, y donde el rol de un operador vendría a ser sustituido, mejorado, reemplazado, ¿no? En el que tiene un rol más de supervisor. Entonces, eh, como pináculo de este concepto de transformación digital, nos enfocamos exclusivamente en el Smart Factory, ¿no? Que es el objetivo del por qué los sistemas ciberfísicos, gracias a la cuarta revolución industrial, se están agudizando. Bien, entonces, estamos hablando de fábricas inteligentes, conectadas, autónomas, que toman decisiones de forma totalmente autónoma, ¿vale? Donde aquí hablamos de prueba de algoritmos de inteligencia artificial o de machine learning o de deep learning, redes neuronales, en donde se toman las mejores decisiones a partir de data almacenada tanto en la nube o tanto de forma local, alineándose a la filosofía edge computing o hacia la nube como el cloud computing. En fin, son tecnologías que, como lo muestran aquí, se les define como pilares tecnológicos. Entonces, hacemos un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Estamos en un contexto de revolución, no social ni económico, quizás sí, o pasando por ello, pero estamos en un contexto de revolución industrial. Oficialmente, la cuarta revolución industrial, que está categorizado en libros, ¿no? Cuyo propósito es la digitalización de sus procesos, en donde el propósito fuerte, por decirlo así, es crear fábricas inteligentes, ¿cierto? En donde para llegar a ese objetivo se tiene que utilizar distintas herramientas tecnológicas que han sido clasificados como pilares tecnológicos, que son los que se observan en este slide. Ahora, depende del libro o depende de las fuentes bibliográficas, estas pueden ser más de 12, más de 15. Por ejemplo, hay un estudio de NTT Data en el que los define como 15, mientras otros lo definen como 12, otros que son un poquito más escuetos como 9, ¿no? Entonces, esto va a ir variando con el tiempo. Probablemente dentro de un año van a ser más, dentro de 2 años van a ser más. Ahora con la inteligencia artificial quizás existan más en desarrollo, pero a lo que quiero llegar es que la transformación industrial o la transformación digital es posible o llegas a concretizarlo en un Smart Factory cuando utilizas estos recursos tecnológicos, estos pilares tecnológicos, en el que el propósito vendría a ser o los que son más importantes o los que tienen más
protagonista son los dos que están sombreados de color rojo, ¿no? Los sistemas ciberfísicos, bueno, robótica como complemento y la simulación. Y justo de eso vamos a hablar ahora, con el ejemplo del profesor Carlos Díaz también. Entonces, para entender un poco lo que quiero llegar a explicarles en este primer parte, luego ya le paso al profesor Carlos Díaz con ejemplos y casos prácticos aterrizados, es entender por qué es tan importante el uso de herramientas computacionales con la integración de procesos automatizados o de líneas de producción o tecnologías operativas. El primer paso para poder nosotros entender o comprender ese alcance y poder realizar algún tipo de modelamiento de la simulación. Sin la simulación tú no puedes hacer nada. Por eso el primer paso como herramienta tecnológica es esta, que sirve para imitar procesos, para modelarlos y así aplicar distintas hipótesis. Si yo deseo aterrizar un algoritmo de control novedoso, fuse y predictivo, un algoritmo de redes neuronales, necesito primero modelar y para ello necesito simular. Si tú deseas aterrizar un sistema electrónico embebido que dé solución a un problema específico, primero tienes que simular circuito, primero tienes que aterrizarlo en un modelamiento para poder aterrizar las distintas hipótesis que tengas y de esa manera, a través de un modelo interactivo de prueba y error, llegas a una versión final mejorada con fines comerciales. Entonces, lo que quiero llegar es que si bien dentro de los pilares tecnológicos, como los temas ciberfísicos y la simulación, que son los importantes porque apuntan a la digitalización de procesos, es siempre importante empezar con la simulación. Es allí donde el foco de interés o el más importante, por decirlo así, ¿no? Bueno, uno de los más importantes. Luego, cuando estamos a o cuando hablamos de temas ciberfísicos, estamos dando un catálogo de productos que en realidad son de todos los colores, ¿no? Por ejemplo, primero que es tema ciberfísico es cuando los sistemas, los procesos físicos están conectados entre sí con controladores o ordenadores para fines de monitorización y se encuentran retroalimentados, ¿no? Estamos hablando de arquitecturas de computadoras o controladores con redes utilizados en procesos físicos, arquitecturas robustas industriales, algo que ya existe, pero que es ahora visible para el público. Y repotenciado en qué aspecto, en la robustez de los controladores, en que tiene mayor capacidad, adaptabilidad, escalabilidad y seguridad. Entonces, si hablamos de tema ciberfísico, prácticamente estamos en una arquitectura industrial, ¿cierto? En donde esos sistemas llamados CPS en inglés, ¿no? Tienen un protagonista que es el controlador, que tiene el foco orientado a la escalabilidad y seguridad. También hablamos de otras herramientas como almacenamiento de datos, computación en la nube, algún equipo de Smart Sensor, Smart Actuators también que existen, el uso de IoT, de Internet de las Cosas, industrial y IoT, o inclusive un nuevo tópico que está en investigación que es el IoT, que es el IoT con inteligencia artificial. ¿No? En fin, esos son distintos pilares tecnológicos que probablemente se difundan de aquí a de aquí a más tiempo, ¿no? Pero que existe una línea de investigación por ese lado. Bien. Ahora, ¿por qué hago sistemas ciberfísicos? Bueno, para predecir fallos, optimizar procesos, para incrementar la productividad de la fábrica, donde interrelaciona esos activos físicos y digitales. Ahora, dentro de ello tenemos tres categorías que son los más clásicos y que se encuentran en libros de investigación y texto, que son el modelo, la sombra y el gemelo digital. Existen otros que son los sistemas digitales, o sea, no solo gemelos digitales, sino sistemas de gemelos digitales, o inclusive gemelos digitales cognitivos, y un poco más que son los primos digitales. Entonces, repito, estamos en una línea de crecimiento en donde las tecnologías ahora, siendo agosto del 26, dentro de un mes o dentro de un año van a ser quizás otras repotenciadas. Entonces, actualmente en la bibliografía, si uno busca, vas a encontrar esas tres categorías oficialmente aterrizadas, que son modelo, shadow y género digital. Ahora, ¿qué es? ¿No? Ya para darle paso al profesor Carlos Díaz, el modelo digital, como lo observan en esta imagen, estamos hablando de la digitalización de un activo físico, o sea, conviertes el activo físico, lo digitalizas en un activo virtual. Sin embargo, no existe ninguna retroalimentación entre ambos. O sea, el activo físico no le dice nada al activo virtual, el activo virtual no le dice nada al activo físico. ¿Dale? Es el modelado. Por ejemplo, quizás algunos ha llevado un curso de modelado de simulación donde modelas un tanque.
hace los cálculos matemáticos de un activo físico y ese tanque tú lo modelas, por ejemplo, y este modelado tú le haces distintos parámetros, simulaciones y se queda allí. No existe una interconexión entre ambos. Lo que sí existe, bueno, para pasar a las siguientes dos categorías, es que cuando hablamos de simulación normalmente estamos hablando de la digitalización de un modelo, de un activo físico, o sea, dentro de la categoría de modelo digital. Si entramos a las que siguen, donde sí existe investigación, el Shadow y el Digital Twin, que son los más clásicos, son los que más nos interesan. Del Shadow digital es cuando el activo, o sombra digital, es cuando el activo físico y el activo digital existe un flujo unidireccional de información. ¿Dale? Esto se utiliza cuando el proyecto que deseas hacer tiene una restricción física. O sea, tú no puedes acceder a la planta donde tienes el activo físico o por alguna limitación física, porque existen un montón de restricciones. No tienes ese contacto con el activo físico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aterriza en un modelo, obtienes datos del activo físico y bajo esa restricción o ese conjunto de datos trabajas. Un ejemplo para que quede claro. Por ejemplo, aquí en la universidad, en el departamento, se trabajado con tesistas en el que se recrea un escenario virtual a partir de la toma de datos sincronizados, se almacenan datos en un periodo de tiempo para, a través de esa obtención de datos, modelar un activo físico. Y a ese perdón, virtual, ese activo virtual, estresarlo o hacer distintas predicciones. Por ejemplo, para cerrar, estamos hablando de la toma de datos de una planta industrial a la cual no puedes acceder. Entras como en modo de grabación, jalas todos los datos en crudo, por ejemplo, en crudo, en RAW, durante un periodo de tiempo y te desconectas y te vas, ¿no? Y ese almacenamiento de datos sirve para recrear, ¿no? Un entorno virtual. Y ese entorno virtual aprende sobre los históricos o eventos que pasó y sobre esos eventos analiza y aprende. Entonces, eso, por ejemplo, se está haciendo, bueno, como investigación con unos tesistas que tengo, para que se entienda un poco el concepto, ¿no? Y el gemelo digital, obviamente, el gemelo digital es el activo físico, el activo virtual y ambos sincronizados. Si algo muevo en el activo físico, el activo virtual también lo hace. Y si algo muevo en el activo virtual, en el activo físico también se refleja. Entonces, es eso. Si bien el gemelo digital es una tecnología reciente, estamos hablando de software multidisciplinarios e interdisciplinarios, integración de varias tecnologías, consorcios que también lo fortalecen como el Digital Twin Consorcio, que tiene arquitecturas como el PSAFT y, y distintos indicadores y toolbox que están aterrizados para poder categorizar gemelos digitales, ¿no? Hablamos de un flujo de alimentación bidireccional para fines de predicción, para fines de estrés de escenarios. Por ejemplo, yo no puedo, por ejemplo, ¿no? El gemelo digital cognitivo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el gemelo digital cognitivo? Yo tengo un robot físico, tengo el robot digital o el activo digital, y el activo digital yo lo estreso, aprendo, le estreso, prueba y error, cosa que no podría hacer con un robot físico. ¿Por qué? Porque es un activo que cuesta. Entonces, por un tema de protección, ¿qué es lo que hace? Mira, aquí tienes el activo virtual, a lo que hagas, y al momento de desconectarse, todo lo aprendido entra al activo físico. Entonces, eso se llama gemelo digital cognitivo, que es una línea de investigación muy interesante para proteger al activo. Y así, existen muchos escenarios que se encuentran en investigación. Existen sistemas complejos de gemelos digitales, que son los sistemas de gemelos digitales, que es otro tópico de investigación, y así muchos más, ¿no? Y bueno, ese es un poco este primer parte teórica, y ahora sí le doy paso al profesor Carlos Díaz para que exponga sobre casos y aplicaciones. ¿Te parece si dejo Sí, de Sergio, compartir y compartes gracias. tú? Genial, gracias, Sí, sí, yo, Carlos. yo lo comparto, listo. Gracias. Bueno, continuando un poco con lo que comentaba Sergio, solamente antes de empezar a hablar de aplicaciones, ¿no? Sergio hablaba de la transformación digital. Y normalmente cuando uno quiere implementar soluciones de este tipo, ¿no? Buscamos que estas soluciones de alguna forma modifiquen las operaciones industriales, buscando principalmente algún beneficio que genere valor, ¿no? Eh,
no solamente es de repente ir por ahí y cambiar un software o cambiar por ahí alguna cosita, ¿no? Muchas veces implica un poco más allá, ¿no? Que involucra muchas veces un cambio de mentalidad a nivel de cultura y organización, ¿no? Entonces, normalmente estos proyectos de transformación digital, ¿no? Involucran no solamente tecnología, ¿no? Y procesos, sino también cómo se van a manejar los datos, que son un nuevo, ¿cómo se llama? Un nuevo activo que aparece dentro de las empresas y también va a haber cambios a nivel cultural y organizativo. ¿Ok? Entonces, solamente con esa pequeña introducción, ¿dónde está ahora el botón de... Ah, perdón, tengo que ponerle compartir acá, ¿no? Esperen un ratito. Ok, ¿dónde está esto? A ver. Zoom, acá está. Y otra pantalla. Ok, ahí estamos. Ok, sí, listo. A ver. A ver. Cuando me presenté al inicio les conté que, bueno, yo trabajaba en una empresa integradora, así que les voy a comentar sobre casos reales, ¿no? Cosas que hemos hecho o cosas que mi equipo, y yo hemos hecho, estamos haciendo o estamos intentando convencer a un cliente para hacer, ¿no? Vamos a ir de cosas sencillitas y vamos a ir de repente metiéndole un poco de complejidad, ¿no? Mi día a día es pensar en soluciones que impliquen tecnología para solucionar problemas, ¿no? Y a veces los problemas son muy sencillos, ¿no? De repente, como en este caso, ¿no? Teníamos un cliente que su problema, y siempre tratamos de enfocarlo de esa forma, ¿no? Para encontrar una solución, donde él tenía instrumentos, ¿no? Pero que a pesar que estaban ahí, él sentía pues de que no tenía una capacidad de monitoreo y análisis en tiempo real, por ejemplo, de su consumo de aire comprimido, ¿no? Y el problema que nosotros identificamos es de que de repente él tenía la información, pero la tenía de forma local, ¿no? Y el instrumento estaba, porque yo lo vi, estaba en una tubería que estaba como a 3 metros del suelo, ¿no? Tenía un indicador local, pero estaba en una zona, digamos, dentro de la planta, en una zona con mucho ruido, un poco difícil de acceso, ¿no? Y tenía que ir una persona, digamos, a tomar el dato porque estaba el indicador local ahí y nada más, ¿no? Entonces, no tenía pues un registro, digamos, de ninguna forma, ¿no? Ni siquiera en papel o en una hoja de Excel, no sabía cómo había estado, entonces tenía dificultades pues para saber cómo había estado comportándose en el tiempo, si había habido desviaciones, ¿no? Dependía de las pocas o nulas lecturas que tenía por ahí del personal que daba una vuelta por ahí y casi no tenía ninguna capacidad de análisis operativo, ¿no? Entonces no podía pues tener cuando había algún problema, ¿no? Simplemente podía él reaccionar, no podía adelantarse a poder estar prevenido de cualquier problema que pudiera haber, ¿no? Entonces, ahí lo que necesitábamos era poder tener los datos en tiempo real y poder tener algún sistema que pudiera estar monitoreando y alertando sobre situaciones que pudieran generar eventualmente problemas, ¿no? Entonces, pensando en tecnología, ¿no? Se pensó inicialmente en utilizar pues tecnología nueva que esté asociada a Industria 4.0 y a esta transformación digital, ¿no? La instrumentación de repente puede ser la tradicional, la de siempre que conocemos, ¿no? Pero de repente, en vez de estar pensando en mandarlo a un PLC tradicional, ¿no? Podemos empezar a pensar en mandarlo a pequeños controladores, ¿no? O microcontroladores que hoy día hay cada vez más y que incluyen mucha capacidad de colectar datos y de comunicaciones, ¿no? Sobre todo porque ya vienen con protocolos embebidos nuevos que facilitan la integración, como por ejemplo MQTT, ¿no? Protocolos abiertos de comunicación que facilitan en los enlaces inalámbricos, por ejemplo, ¿no? Que consumen muy poca energía y que los podemos distribuir por planta y que se pueden convertir como que en nodos colectores de información, no solamente para las señales que en este momento necesitamos, sino para que a futuro puedan empezar a colectar otros datos de ahí. Ojo, no necesariamente tenemos que hacer control. Podemos empezar simplemente haciendo colección de datos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, empezamos a poner unos pequeños controladores que son de la línea de Arduino Pro,
¿no? Que es la línea industrial de Arduino, que son unos machine control, que son unos pequeños equipos que se montan en Realdean, tienen un montón de I/O ya estandarizado y que incluyen pues muchas opciones de comunicaciones, entre ellas Wi-Fi, MQTT embebido, así que podríamos empezar a transmitir vía inalámbrica, ¿no? Hacia un servidor central, ¿no? Entonces ya teníamos el tema de adquisición con instrumentación nueva porque el cliente quería tener sensores nuevos, ¿no? Podíamos haber reutilizado el existente, pero él prefirió tener sensores adicionales, nuevos, ¿no? Para poder elegir los puntos más críticos de medición que él consideraba importantes, ¿no? Pasamos a una comunicación inalámbrica, más fácil de manejar, ¿no? Que utilizaba, digamos, la red Wi-Fi con un protocolo diseñado para entornos complicados, ¿no? Como lo es MQTT, ¿sí? Y esto nos llevaba a un sistema de visualización y gestión centralizado, ¿no? Aquí hay muchas opciones. El cliente optó por una opción de código abierto, ¿no? Con una plataforma que incluía un servidor industrial. Hablamos de una PC de uso industrial que podía estar en el piso de planta sin ningún problema de operación, ¿no? Una base de datos abierta, ¿no? Que le permitía manejar millones de registros a una velocidad muy alta tanto para el ingreso como para la salida a través de consultas, y una aplicación de visualización basada en web, ¿no? Que le iba a permitir a través de dashboards monitorear en tiempo real sus variables, gestionar sus históricos, tener un soporte para lo que es alarmas y eventos con tendencias históricas y tener todo un análisis y gestión de la información, ¿no? Entonces, toda esa toda esa plataforma que se pudo montar de manera muy rápida y eficiente, ¿no? Le permitió rápidamente solucionar los problemas que tenía, ¿no? Temas de monitoreo en tiempo real, tener una trazabilidad y análisis predictivo prácticamente de sus problemas, tener alertas tempranas de potenciales problemas, ¿no? Tener alarmas incluso automáticas, porque en una segunda fase se piensa trabajar un agente tipo chatbot en Telegram, ¿no? Básicamente en Telegram porque el API de WhatsApp cuesta. Sergio dice que sí porque él también lo usa en sus laboratorios o en sus clases de unos cursos en pregrado. Alertas por correo electrónico, todo ese tipo de cosas se pueden automatizar, ¿no? Entonces se está planteando hacer un tipo agente chatbot en una segunda fase, ¿no? Y también un tema de reportes automatizados, ¿no? Con, digamos, agentes tipo N8N y tecnologías que también están disponibles, que nos ayudan con incluso con un nivel de analítica, ¿no? Con inteligencia artificial, que nos permiten hacer reportes tipo, que ya lo hemos estado probando con otros clientes, tipo, resúmenes ejecutivos, ¿no? Con incluso algunas recomendaciones en base a la data que se puede estar, gestionando, ¿no? Entonces, parece sencillo solamente colectar, algunos datos, pero a partir de eso, ¿no? Uno puede construir muchos resultados interesantes, ¿no? Tengan en cuenta que los datos solos de por sí, puede que tengamos muchos datos, pero los datos solos de por sí puede que no signifiquen nada, ¿no? A los datos hay que ponerlos en contexto, ¿no? Y de ese contexto hay que extraer conocimiento para realmente generarle valor a las industrias. Entonces, mientras más valor le saquemos a los datos, mayor beneficio podemos obtener de ellos. O sea, no solamente es llenarnos de datos, es contextualizarlos y extraer conocimiento. Y ahí está, como quien dice, el quid del asunto. ¿Ok? Otro tema, por ejemplo, en otro tipo de industria, ¿no? Es de que podemos tener muchas máquinas en nuestra planta, ¿no? Pero muchas veces los datos de producción los siguen calculando a mano, ¿no? El operador anda con su lapicito, su calculadora, y lo veo por todos lados, ¿no? Cuando las máquinas paran, ¿no? Se lleva un registro manual, ¿no? Hay un cuadernito donde las personas apuntan, ¿no? A qué hora paró, por qué paró, ¿no? Y una serie de datos, ¿no? Que los van ahí anotando, ¿no? Si es que los anotan, ¿no? Muchas veces el operador pone lo que quiere, lo que considera adecuado, y nadie lo valida, nadie lo audita y se queda ahí, ¿no? Entonces realmente la información que está ahí está, pero realmente es posible que no sea necesariamente útil, ¿no? Lo que conlleva que realmente no sepamos si es que esa información es real, es fidedigna y nos pueda servir para poder generar KPIs o algún indicador de operación
de la máquina que nos puede ayudar más adelante a tomar decisiones de repente de inversión o de si nos conviene o no seguir produciendo tal o cual producto, ¿no? Eso también nos conlleva que la información está todavía en papel, ¿no? Puede que a nivel corporativo, administrativo, todo ya sea paperless, todo sea digital, tenga un super ERP, pero en el piso de planta sigo llevando papelitos, cuadritos en tabletas, ¿no? De madera o de plástico, y que si se pierden, me quedo sin información, ¿no? Y por lo tanto, pues mis indicadores son nulos o inexistentes, ¿no? Entonces, pues no sé qué está pasando, no sé cómo están las cosas, ¿no? No tengo realmente información en tiempo real. Y cuando necesito información, en ese momento se ponen a hacer el reporte y de repente se pueden demorar 4, 5, 6 horas, un día en hacerme el reporte, ¿no? Y cuando me dan el reporte, de repente ya la información no me sirve, ¿no? Y eso me pasaba con algunos clientes mineros, sobre todo que tienen muchas unidades operativas y le pedían reportes, a las diferentes unidades y cada uno se lo mandaba cuando prácticamente le daba la gana y cuando tenía toda la información podían haber pasado días y ya no le servía, ¿no? Hoy en día con sistemas de este tipo, él hace clic y pum, en 3 minutos tiene toda la información consolidada, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es de que haya sensores en todas las máquinas que capturen la información de forma automática, ¿no? Que la procesen y la validen en tiempo real, ¿ok? Y que la envíen a un sitio central, ¿no? A través de, digamos, de redes de comunicación, ya sean cableadas, inalámbricas, todo depende de las facilidades que haya, pero que todo el tema de la captura de la información, el procesamiento de la información y el almacenamiento de la información sea de forma automática. O sea, hay que eliminar totalmente el tema del factor humano o el error humano, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando yo visualice esa información a través de dashboards y reportes, ¿no? Toda esa información que yo puedo obtener de repente de producción, de eficiencia, de repente mi detalle de paradas, ¿no? Si es un tema de mantenimiento, para ver mis indicadores de repente de MTBF, MTTR, OEE, disponibilidad, etcétera, sean realmente valores que me significan algo y que sean reales y sobre los cuales yo pueda tomar decisiones operativas, ¿ok? Y que de repente las alertas que se me estén lanzando en el sistema puedan ser realmente efectivas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final con toda esa información real y validada, ¿no? Y válida sobre todo, ¿no? Yo pueda pues gestionar de repente todos los temas de mantenimiento, ¿no? Pueda generar alertas operativas reales, ¿no? Y pueda tener una visibilidad real o en tiempo real de mi operación, ¿no? Pueda hacer también una trazabilidad en detalle, ¿no? Cosa que no podía hacer de repente en papel, la pueda tener en el tiempo que yo la necesito, ¿no? Todos mis indicadores van a ser en el momento, en tiempo real, de forma automática. Voy a poder incluso identificar mis pérdidas operacionales en tiempo real, ¿no? Toda la información va a ser histórica, válida, ¿no? Y esto va a permitir cierta escalabilidad, ¿no? Me va a permitir identificar mis cuellos de botella reales, ¿no? Un caso real, tengo un cliente que se le implementó una solución de este tipo, ¿no? Y se dio cuenta de que sus máquinas estaban paradas mucho tiempo, básicamente ¿por qué? Porque no eran alimentadas con producto, ¿no? Y se dieron cuenta que la etapa previa tenía un cuello de botella de capacidad de producción, o sea, esta etapa consumía más de lo que la etapa previa producía, ¿no? ¿Qué hicieron? Invirtieron cerca de $2 millones en comprar una máquina más para la parte previa y con eso aumentaron la producción y pudieron nivelar todo el tema de producción. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? Porque tenían datos que les indicaban que su máquina estaba parada por esa causa. O sea, no solamente parada porque estaba parada, sino sabían por qué exactamente estaba parada la máquina, ¿no? Entonces, todo ese tipo de detalles de información porque le agregamos contexto. O sea, no solamente saber que la máquina estaba parada, por ejemplo, es saber que estaba parada porque no tenía materia prima, porque tenía un producto atascado, porque era un problema eléctrico, porque era un problema mecánico, porque le faltaba aire. O sea, saber el porqué de las cosas ayuda mucho con los temas de agregarle valor a la información. ¿Ok? Ahora, podemos ir complicando las cosas, ¿no? O digamos, haciéndolas más, más complejas, por no poner una palabra fea, ¿no? Podemos ir incorporando otro tipo de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, necesitamos hacer seguimiento a flotas, ¿no? En este caso en un gran cliente que tenía muchas áreas de cultivo, ¿no?
necesitaba seguir a sus flotas de camiones, perdón, de tractores, y no solamente saber qué estaban haciendo, dónde estaban, sino también controlar el consumo de combustible, ¿no? Cuánto echaban y todo esto. Entonces teníamos que mezclar información de del consumo en las islas de combustible con todo un sistema de saber cuánto le estaban echando, a qué tractor, en qué sitio, y ver que no se excedan los límites de consumo para que no le roben el petróleo, la gasolina, dependiendo del tipo de combustible, ¿no? Saber dónde estaban y si el camión era moderno, perdón, el tractor era moderno, conectarnos al computador para sacarle más información, ¿no? Esto era una mezcla de tecnologías, ¿no? Porque había 4G, había Bluetooth, había también este CAN bus en J1939 con los tractores, ¿no? Nos aprovechábamos de la red celular, ¿no? Parte de la información hacía un puente en la nube para bajar y como el cliente no quería que la información se quedara en la nube, simplemente la nube era un puente para bajar la información y todo estaba en su sitio, ¿no? Tenemos un gran servidor ahí, ¿no? De backend, donde se procesaban la data, teníamos un gran motor de alarmas, donde se manejaba todo el tema de seguridad de los accesos, la gestión de usuarios, con una gran base de datos, y eso permitía integrarnos con toda la información que él también tenía localmente, ¿no? Tenía su RP, ¿no? Tenía otras aplicaciones que corrían web service, ¿no? A través de APIs y también sistemas de otros proveedores. Entonces era un sistema muy complejo, ¿no? Que intercambia información con muchos otros sistemas, ¿no? Pero lo interesante es de que toda esa información se consolidaba, ¿no? Para trabajar temas de analítica, que es parte también de lo que se hace con las tecnologías de Industria 4.0, ¿no? A través de dashboards para hacer analítica de gestión de flota, ver cómo funcionaban los tractores, teníamos KPIs ejecutivos, reportes, también teníamos un portal web para gestionar todo lo que eran las labores, ver las rutas que se le programaban a los tractores, la gestión de la flota, de los conductores, del abastecimiento de combustible y había muchas alertas automáticas operacionales, ¿no? Consumos elevados de combustible, cuando desconectaban los GPS, ¿no? Este, sí, este si el camión el tractor consumía demasiado. O sea, una cosa era que le echaran demasiado, otra era que consumiera demasiado, ¿no? Había alertas de mantenimiento en función a los parámetros operativos y el tiempo de operación, el kilometraje, y un montón de cosas más que se podían trabajar ahí, ¿no? Adicionalmente, podíamos gestionar todos los usuarios con perfiles, accesos. Era muy interesante el sistema y le permitía pues a nosotros tener un control prácticamente completo de todas las cosas que podía hacer. Entonces, la tecnología está disponible, todo es cuestión de ver cómo la aplicamos a nuestras necesidades operativas, ¿no? Hoy en día hay muchas opciones disponibles, ¿no? El tema de sensores ha explotado. Antes los sensores normalmente eran caros. Todavía hay algunas cosas que son caras por tecnología, pero por ejemplo yo me encontré aquel otro día, tengo este pequeño sensor que está acá, miren, el tamaño de mi mano es más grande. Este es un sensor de vibración, mide temperatura, vibración para motores. Esto es inalámbrico, esto es Bluetooth, lo puedo configurar con mi celular y lo puedo mandar a un pequeño controlador, que hoy en día las cosas son tan chiquitas como estas cositas. Ahí no sé si se ve bien. No, creo que si lo pongo detrás de mi mano se ve mejor. Estas cositas tienen sensor, no se ve. Es el fondo. Pero bueno, hoy hay cosas muy pequeñitas de a nivel de controladores, microcontroladores que son del tamaño humano, consumen poca energía, ¿no? Pero al final toda esta información nos puede llevar un poco al tema de la simulación y los gemelos, ¿no? Al final, por ejemplo, esto es una máquina, ¿no? Que genera mucha información, muchos datos a partir de los sensores que tenemos, ¿no? Y Sergio mencionaba, ¿no? De que con los datos uno puede modelar los procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque con los datos uno aprende, ¿no? Cómo se comportan y cómo se interrelacionan con otros procesos, ¿no? Al final, con esos datos, ¿no? Uno puede generar, digamos, como que el cascarón, ¿no? Que Sergio hablaba ahí de su, bueno, yo le digo dúplica digital, pero tú le decías, modelo digital, ¿no, Sergio? Que es como que la carcasa, ¿no? La estructura, ¿no? Pero necesita pues que hayan datos, ¿no? Ese flujo de datos, ¿no? Que esos datos se pueden generar a partir de estos modelos que se pueden hacer correr en software, ¿no? O en hardware, ¿no? Puede ser en una PC un controlador o también se puede hacer correr dentro de un control, de un PLC en la planta, ¿no? Que al final lo que va a hacer es va a permitir que este modelo, o, ¿no? Este modelo digital puede empezar a
comportarse como si fuera el activo real, ¿no? Generando una simulación, ¿no? Entonces, a través de este modelo que sabe cómo se comporta y cómo las variables se interrelacionan, yo puedo tener un entorno digital simulado, ¿no? Donde voy a tener la respuesta que tendría el activo, ¿no? Y que me va a permitir de alguna forma, ¿no? Que yo pueda utilizarlo para, por ejemplo, perdón, para, por ejemplo, este, entrenar a mi personal, ¿no? Puedo probar diferentes situaciones de operación, como decía Sergio, ¿no? Puedo también probar algunos escenarios, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema va a reaccionar de la misma forma como reaccionaría la máquina real, ¿no? Entonces, si le meto mucho por acá, de repente algo se va a descontrolar por el otro lado, ¿no? Entonces, esas correlaciones de entre las variables, yo las voy a poder ver sin necesidad de afectar a mi equipo real, que podría ser costoso o que me costaría caro de repente la materia prima que voy a meterle a la máquina para hacer esa prueba, ¿no? Entonces, si yo tengo datos, ¿no? Puedo modelar mi proceso y a partir de eso yo puedo simularlo para saber cómo se comportaría bajo diferentes escenarios y también lo puedo utilizar, como les decía, para entrenamiento, ¿no? Que es algo que hacemos en UTEC, por ejemplo, ¿no? Usamos algunos simulaciones para enseñarle a los alumnos el tema de cómo programar determinadas secuencias, cómo probar algunos algoritmos, cómo por ejemplo, cómo sintonizar lazos bajo diferentes condiciones, ¿no? Y cómo probar diferentes secuencias de control, por ejemplo, ¿no? Entonces, se usa mucho en temas educativos, académicos, entrenamiento, pero también se utiliza pues para probar diferentes situaciones de proceso en entornos controlados, ¿no? Ok, listo, Sergio, muchas gracias. Te dejo para continuar. Listo, Carlos, muchas gracias. A ver, voy a retomar donde me quedé. A ver. Ok, esto tiene audio. Tendría que se podría escuchar. Uf, a ver. ¿Has compartido con audio? Sí, tiene audio. ¿Cómo lo comparto? A la hora de compartir hay un botoncito que dice audio en Zoom. Audio del ordenador. Ok, también. Pantalla. Durante años, la mayoría de industrias han implementado soluciones de manera correctiva. Aparece la falla, se detiene la operación, se corrige y así continuamente. Se pierde tiempo, recursos y baja la productividad. Por eso, las industrias más avanzadas están integrando sus sistemas. Durante años, la mayoría de industrias han implementado soluciones de manera correctiva. Aparece la falla, se detiene la operación, se corrige y así continuamente. Se pierde tiempo, recursos y baja la productividad. Por eso, las industrias más avanzadas están integrando sus sistemas, los gemelos digitales y la simulación. ¿Qué son y para qué sirven? Son modelos virtuales que representan activos, procesos, sistemas reales, permiten probar distintos escenarios, problemas y optimizar operaciones antes de llevar a cabo los cambios en la realidad. He grado de esta especialización para desarrollar una visión sobre la situación del gemelo digital, para comprender, optimizar y transformar las operaciones complejas. Las mejores decisiones no se toman cuando el problema ya ocurrió, se toman cuando tienes la capacidad de anticiparlo. Bien. Continuando. Bueno, se escucha. Me escucho, ¿no? Sí, me escucho. Sí, ok. Bien. Sí me escucha Carlos, ¿verdad? Y se ve la pantalla. Bien, por lo que veo, sí. Correcto, sí. Gracias. Una pequeña descripción del curso, ¿no? Lo que logras en el curso.
optimizar procesos industriales, integrar datos y modelos, anticipar escenarios de oportunidades e impulsar la digitalización. A través de los ejemplos que, como el profesor Carlos explicó, ¿para quién es y qué roles podrías asumir? Bueno, para personas que les interesa automatización industrial, ingenieros y profesionales de operaciones industriales, profesionales de energía, manufactura, mina, ¿no? Cualquiera de las industrias que existen, especialistas en automatización industrial o control de procesos, analistas, supervisores y jefes, ¿no? Líderes de proyecto que les interesa el curso. ¿En qué podrá desempeñarte? Bueno, como especialista en gemelos digitales, porque contendrá los conceptos detrás de ello, líder de transformación y digitalización, especialistas en automatización e IoT, analista de simulación y optimización de procesos, líder de proyectos de innovación industrial también. Esta es la malla curricular, que consiste de 8 módulos. La primera sesión es teórica y a partir del tercero hasta el último es práctico. La primera sesión teórica es un poco sobre lo que son sistemas ciberfísicos, shadow digital, género digital, conceptos de microfactory también, porque lo veremos en la implementación. Hay un pequeño proyecto que se observará en el módulo 2, que es prácticamente un caso en el que el alumno se siente libre de proponer y bajo los lineamientos de asesoría del docente se va a tratar de aterrizar y estructurar, ¿no? Según los fundamentos. A partir del módulo 3 son datos sensores actuadores para ejemplo digitales, el activo digital, utilizando distintos softwares. El módulo 4 asesorías, consultas, ¿no? Es como que la mitad del curso para resolver algunas preguntas y respuestas, apoyos técnicos también. Módulo 5 estamos hablando del activo físico, ¿no? De data sensores, pero activo físico. Un pequeño taller de storytelling, un caso de estudio, que es el módulo 8 y el módulo 7, perdón, y el módulo 8 que es la aprehensión final del trabajo. El módulo 5 y el módulo 7 son full day. Son los sábados, full day, o sea, 8 horas, en el que tú realizas tanto para el módulo 5 un entorno de simulación con Microfactory y un modelo híbrido entre activo digital y activo físico, y mientras que el módulo 7 es un ejemplo digital, orientado a un caso de energía, a cargo del profesor Rafael Vera. Y bien, es eso un poco la información hasta aquí. Muchas gracias. Doy el pase a Sareli. Sí, buenas noches con todos. Mi nombre es Arely Prieto, yo soy la asesora comercial. Sí, creo que dejo de compartir pantalla. Sí, sí, Sareli, puedes compartir. Ya, a ver. Sí, se logra ver la PPT. Sí, Ya, correcto. El inicio de clases está programado para el 7 de septiembre. O sea, Sí, pero hay estamos... que compartir. O sea, veo tu PPT, pero no compartida. oh, Dale a presentar. a ver, si no me da la opción. Sí, ahora no sé si lo pueden ver. Sí, lo pueden ver. Ahora. vemos tu pantalla. Hoy entonces porque casi me da la opción. No, no me da la opción. O tú la puedes compartir, Ocultar. Sergio. Sí, Ok, por favor. Sí, porque no me da la yo opción. comparto. Ujú. Comparto. Deja de compartir, por favor, para compartir. A ver, ya. Ahora sí, ¿Sí? ¿Lo ves? sí lo puedo ver. Sí, Ujú. ahora sí lo puedo ver. Sí, gracias. Ya, el inicio de clases está programado para el 7 de septiembre. Estamos bastante cerca del inicio. La siguiente diapositiva, por favor, profesor. Sí. La inversión total del curso es de 4.000 soles. La duración es de 40 horas y la modalidad es blended, ¿no? 60% es virtual y el 40% presencial. La frecuencia son los días martes y jueves de 7 a 10 de la noche y lo presencial son los laboratorios full day que serían sábados según el cronograma. Ya, ahí justo están mis datos, mi número de celular corporativo y el correo electrónico. Actualmente estamos manejando un beneficio, me pueden escribir de manera interna para todos los que han participado en nuestra charla, el cual está válido hasta el 24 de agosto, ¿no? Que sería nuestro último beneficio por cierre de inscripciones. La siguiente diapositiva, por favor. Creo que ya vienen las preguntas, ¿no? Y le doy el pase a nuestro compañero. Gracias.
Muchas gracias, Areli, por la información importante que nos ha brindado de la parte comercial. Efectivamente, vamos a dar inicio a la parte final de esta sesión, que es la ronda de preguntas y respuestas. Algunos participantes nos preguntan que han podido ingresar a mitad de la sesión, si es que esta sesión queda grabada, efectivamente sí, y se va a difundir a través del YouTube oficial de UTEC Posgrado. Eh, Ahora sí, vamos con las preguntas. Edson Ramírez, eh, a ver, Edson Ramírez nos pregunta, Israel Izarra nos pregunta, ¿qué tipos de programas se utilizan para los gemelos digitales? Ya. Bueno, para escuelas digitales, como es una herramienta multidisciplinar, se pueden utilizar varios programas. Por ejemplo, aquí en la universidad utilizamos la integración de OPC UA con Factory.io, también con en el caso de utilizar un controlador virtual, un PLC sin Advance, o también un PLC Rockwell virtual, que no recuerdo el nombre ahorita, que el profesor Carlos lo puede mencionar luego, con la integración con un activo físico, que podría ser el TIA Porta o el Rockwell Automation Studio, ¿no? Studio 5000. Pero normalmente para el caso de industrias se utilizan modelados como por ejemplo Fusion 3D, AutoCAD. También se utiliza eh, ANSYS Simulator para dinámica de fluidos, junto con algunos software de control. Y el más open o disponible es Codesys, por ejemplo, ¿no? Y algunos entornos de simulación como por ejemplo Open Industry Project, que es una especie de factory, que es un modelado de procesos industriales orientado a open source, por ejemplo, ¿no? Pero esos son un poco las herramientas que utilizan. Pero como es multidisciplinario, se utiliza de todo un poco, hasta inclusive algunos servidores OPC UA, por ejemplo. Perfecto, Sergio. Muchas gracias también a todos los participantes que se han conectado el día de hoy a esta sesión. En la medida de lo posible, se ha brindado toda la información académica y también comercial. Estaremos haciendo seguimiento a sus consultas para poder responderlas a través de nuestros asesores también. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Muchas gracias a todos por participar en la charla informativa Transformación Digital en la Industria, Sistemas Ciberfísicos, Retos y Aplicaciones. Ha sido un placer, que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.